Bueno, ya saben que tenemos varias semanas que no hemos tenido el estudio por cuestiones del trabajo mío y no he podido. um, pero quiero empezar eh, una nueva serie, pero el día de hoy va a ser como de manera de introducción um, esa serie, ¿verdad? Y le he puesto a um, el tema de hoy, le he puesto como en manera de cuestión, de pregunta, ¿debemos guardar la ley? ¿Debemos guardar la ley? Ese es el tema de hoy. Y claro, ya saben que nosotros hicimos una serie hablando acerca de la ley de Dios y todo eso, y si es que ya estamos en qué, bajo cuál ley estamos y todo eso. Pero eso fue como de manera explicando eso, en cuál ley estamos y el por qué estamos en una y el por qué no estamos en la otra, ¿verdad? Pero hoy quiero profundizar un poco más y incluso, como les digo, sí, es de manera de introducción, pero eventualmente quiero dar más ejemplos eh, que la misma Biblia nos enseña, nos demuestra, ¿verdad? Pero o sea, ¿de dónde vamos a agarrar, digamos, una lista, alguna cosa así de reglas al que seguir, ¿verdad? Pero eso es una pregunta que todos eh, nos hemos hecho y pues mucha gente hace. ¿Ahora qué? Dice, estamos bajo el nuevo pacto, pero ¿ahora qué hacemos? ¿Ok? Entonces, como les digo, se llama este tema, debemos guardar la ley. Entonces, esa es una pregunta que se han planteado los cristianos de todas las épocas. Desde el principio, de la primera persona que se hizo cristiana, eh, que vemos en el Nuevo Testamento, se han hecho esa pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué seguimos? ¿Seguimos igual como estábamos antes? ¿O algo ha cambiado o qué? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué debemos hacer con las instrucciones, las leyes que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, eh, y esta es una pregunta que mucha gente se hace. Los 10 mandamientos, ¿qué hacemos con eso? O las leyes de pureza que encontramos en el libro de Levítico. ¿Son relevantes para nosotros que vivimos en la era del Nuevo Testamento? Y entonces, hermano, eso es lo que trataremos de averiguar el día de hoy. Y son muy buenas preguntas, ¿verdad? Y todos en realidad debemos de hacernos esas preguntas. Um, ¿qué hacemos con todas esas instrucciones o leyes que Dios le dio a su pueblo en el Antiguo Testamento y todo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, para que quede claro, up front, solo voy a decir, como cristianos, ahora vivimos en la era del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos que el nuevo pacto es el cumplimiento de los pactos anteriores. Por lo tanto, ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto. ¿Ok? Voy a repetir eso. Ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto. En la última serie que estudiamos sobre la ley de Dios, aprendimos que los cristianos no están obligados a seguir la ley de Moisés, sino que más bien están bajo la ley de Cristo. ¿Ok? Pero, y aquí viene el pero, eso no significa que no podamos aprender de la ley de Moisés. ¿Ok? Solo porque ya no estamos bajo esa ley como pacto, ¿verdad? No quiere decir que no podamos aprender del todo de ella. Y para eso yo quiero que vayamos, hermanos, a Segunda de Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Ok, este es un pasaje que mucha gente ya sabe cuál es, se lo han memorizado muchos.
Es una de mis favoritas también. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Ok, solamente con este pasaje aquí podemos ver cuando el apóstol Pablo escribió esto. Obviamente él se estaba refiriendo más que todo en las escrituras que nosotros ahora conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Um, pero también sabemos que obviamente ya más adelante lo que fue escrito para el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero todo dice, inspirado por Dios. Y si es inspirado por Dios, nos va a ayudar, dice aquí, útil para enseñar, reprender, corregir, instruir, equipado para toda buena obra. Okay. O sea que la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley que podemos ver ahí en el Antiguo Testamento es útil para hacer todas esas cosas. ¿Ok? O sea que por eso nunca vamos a decir que solo porque ya no estamos bajo la ley de Moisés y que el Señor Jesús cumplió toda esa ley, todo ese pacto, no quiere decir que no vamos a hallar algo que nos va a ayudar, que podamos aprender del Antiguo Testamento. O sea, nosotros no somos de aquellos que dicen, no, hay que descartar el Antiguo Testamento que ya no es para nosotros, no es útil para nosotros, no nos sirve. Um, so, nosotros sí creemos que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es útil. ¿Okay? Entonces, esa ley nos resulta útil si sabemos utilizarla adecuadamente. Como ya aprendimos, existen formas incorrectas de utilizar la ley y existe la forma correcta de hacerlo. La cuestión no es si la ley mosaica era buena, ciertamente lo era. La cuestión es si sigue siendo la ley del pacto para aquellos que están unidos a Cristo. El Nuevo Testamento responde consistentemente que no. Eso es precisamente lo que aprenderemos en este estudio. ¿Okay? Un erudito bíblico ha hecho una observación con respecto a la ley. Él dijo, Pablo no duda en describirla como santa, justa y buena. Y él cita Romanos 7:12. Quiero que vayamos ahí para que también nosotros lo podamos ver. Él cita Romanos 7:12. Dice así, así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Es muy interesante cómo lo dice aquí este pasaje. Eh, Dice la ley, después dice el mandamiento. Voy a explicar más adelante, pero les quiero decir de ahorita que cuando aquí dice la ley y después dice el mandamiento, esas son palabras sinónimas. Es sinónimo, o sea que la ley y el mandamiento equivale a lo mismo. Está hablando de lo mismo, ¿ok? O sea que el mandamiento es la ley y la ley es el mandamiento. ¿Ok? Aquí no dice los mandamientos, sino dice el mandamiento. Ahorita voy a explicar más adelante. Um, pero bueno, aquí obviamente dice que es santo, justo y bueno. ¿Ok? La ley. No podemos decir que la ley es mala en sí. Pero también aquí vuelvo a citar a este erudito. Por otra parte, él habla claramente, aquí él refiriéndose de Pablo, él habla claramente de la ley como aquello que incrementa la transgresión y que es utilizado por el pecado para producir la muerte. Y aquí él dice, la ley se introdujo para multiplicar la transgresión. Y la cita que él da es Romanos 5:20. Quiero que vayamos a Romanos 5:20.
Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero aquí dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión. O como puso aquí, para que se multiplicara la transgresión. Entonces también voy a volver a citarlo a él, y él dijo, también las pasiones pecaminosas suscitadas por medio de la ley obraban en nosotros para dar fruto de muerte. Y la cita que él da es Romanos 7:5. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Okay? Entonces, así pues, existe una tensión, ¿ok? Existe una tensión en relación con la ley. O sea que hay un aspecto negativo de la ley y hay un aspecto positivo de la ley. O sea, y es algo a veces que mucha gente por eso se queda, se confunde o se queda así como no saber qué hacer, cuando, eh, y me refiero a los eruditos, por eso hay muchos opiniones acerca de eso, porque por un lado el apóstol Pablo está diciendo que la ley es santa, justa y buena, y por otro lado dice que lo que ha hecho es multiplicar las transgresiones y da fruto de muerte. ¿Okay? So, por eso existe esa tensión y como dije yo, hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo de la ley. Ahora, quiero que examinemos un pasaje claro que explica qué ha sucedido con la ley. ¿Ok? Y para eso quiero que vayamos a Efesios 2:15. Efesios capítulo 2, versículo 15. Yo quiero que vayamos a este pasaje. Es un pasaje, hermanos, que no podría haber otro pasaje más claro que este pasaje que vamos a leer. Y yo lo voy a leer, hermanos. Ya saben que normalmente yo lo leo de la nueva Biblia de las Américas, pero me gusta cómo lo dijo o lo dice una versión en inglés, que es la Christian Standard Bible, the CSB. Pero obviamente yo lo puse ahí en Google Translate para que lo tradujera del inglés al español. Y me gusta cómo lo dice. Entonces, dice así: en su carne anuló la ley que consistía en mandamientos y estaba expresada en reglamentos, a fin de crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, estableciendo así la paz. Voy a repetir la primera parte que dice, en su carne anuló la ley. Cuando dice en su carne, obviamente está hablando cuando él murió, pues él fue crucificado. Y fue en ese momento que él anuló la ley que consistía en mandamientos y estaba expresada en reglamentos. Voy a leerles otra versión de ese mismo pasaje que vi aquí y me gustó como lo dice bien claro. Esta versión se llama Biblia la Palabra, y la versión Hispanoamérica. Dice así: él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas. O sea que dice, voy a repetirlo otra vez. Él ha puesto fin en su propio cuerpo a la ley mosaica con sus preceptos y sus normas. O sea que bien claro aquí lo dice en esta versión. Es la ley mosaica que él ha puesto fin. Ok, entonces, la evidente redundancia de la expresión la ley con sus mandamientos y ordenanzas. Okay, la ley con sus mandamientos y ordenanzas.
sea, es una expresión redundante. Indica que Pablo pretende referirse a la totalidad de la ley, o sea, la ley de Moisés. Y se está refiriendo a la ley de Moisés, como vimos en esa versión. Y cuando él lo dice de esa manera, él está diciendo que en su totalidad, ¿ok? Para que no haya ninguna malentendimiento, un malentendido de decir de que, ¿de qué está hablando? ¿De cuáles leyes? No, no, no. Aquí él está diciendo la ley con sus mandamientos y ordenanzas, ¿ok? Toda, o sea que en su totalidad la ley fue anulada, dice él. Las palabras en cuestión, esas tres palabras que la ley, mandamiento y ordenanza, evocan la introducción al Shema. Para eso, si saben cuál es el Shema en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio capítulo 6. El Shema, por si no saben cuál es, el Shema es, digamos, del 4 al 5, donde dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. A ese se le conoce como el Shema. Bueno, entonces la introducción a este pasaje es el versículo 1 y, a ver, y de nuevo voy a usar porque me gusta cómo la versión en inglés, cómo lo traduce, porque yo vi varias en español y no sé, no me gustaba cómo lo traduce. Este mismo es la CSB, the Christian Standard Bible. Dice así, este es el mandamiento, oiga eso, este es el mandamiento, los estatutos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me ha instruido que les enseñe. ¿Okay? Este es el mandamiento, los estatutos y las ordenanzas. Es que lo que pasa es que muchas de las versiones en español lo traducen, me imagino para que suene mejor, lo traducen como estos son los mandamientos, ¿ok? Lo ponen así como plural, pero en el hebreo original es singular, dice este es el mandamiento, ¿ok? La palabra mandamiento que en hebreo es mitzvah, mitzvah, esa es la palabra mandamiento en singular, ¿ok? Mitzvah. Se interpreta a menudo como refiriéndose a el pacto de la ley, ¿ok? En su totalidad. Cuando vemos muchas veces en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, ahí vimos algunos pasajes ya, pero dice cuando se refiere a el mandamiento, a menudo se está refiriendo a todo el pacto de la ley en su totalidad, ¿ok? Cuando dice el mandamiento, no está hablando que oye, ¿cuál mandamiento? No, el mandamiento es todo el pacto, toda la ley. Ese es el mandamiento. Y después el plural, estatutos y ordenanzas, resume el contenido de dicho pacto. En el Antiguo Testamento, la expresión en singular, el mandamiento, puede referirse a toda la ley mosaica. O sea que a la obligación del pacto como un todo unificado y no meramente a un mandato o mandamiento individual aislado. ¿Okay? O sea que no se refiere digamos, un solo mandamiento que no matarás, no robarás y todo eso. No se está refiriendo solo a eso, sino que es a todo cuando dice el mandamiento. Así pues, esta palabra se utiliza como abreviatura de la totalidad de la ley. O sea, cuando dice el mandamiento es como una abreviatura que se está refiriendo a toda la ley, ¿okay? A la totalidad de la ley. Esto refleja una forma hebrea común de referirse a la ley de Dios como un
único requisito integral. Okay. Y algunos ejemplos adicionales, y quiero que lo veamos, pero de nuevo, las versiones en inglés lo traducen de la manera más precisa, más correcta. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1 dice, voy a leerla en otra versión en inglés, esta es la ESV, English Standard Version. Dice, todo el mandamiento que os ordeno lo cumpliréis con diligencia. De nuevo dice, todo el mandamiento. Y las otras versiones en español dicen, los mandamientos. Pero no, en el hebreo, de nuevo, es en singular. Otro pasaje, ahí mismo en Deuteronomio, sería el capítulo 11, versículo 22. 11, 22. De nuevo voy a leerlo en inglés. Dice, porque si cumplís con diligencia todo este mandamiento que yo os ordeno. De nuevo en singular, dice todo este mandamiento. A ver, entonces está el Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. Y aquí en español, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, lo dice de la manera correcta. Bueno, también en el 11:22 lo decía igual, todo este mandamiento. Dice, este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti. Porque este mandamiento que hoy os ordeno, de nuevo en singular, no dice que estos mandamientos o los mandamientos, sino que es este mandamiento o el mandamiento. Entonces, todos estos versículos utilizan en hebreo la forma singular de mandamiento, que es mitzvah, y no el plural. El plural sería mitzvot. ¿Okay? Eso sería en plural. El hebreo utiliza a menudo un sustantivo colectivo en singular para describir un conjunto unificado de instrucciones. ¿Okay? O sea que la ley se concibía como un único bloque vinculado al pacto. O sea, cuando dice la ley es porque era un solo, como dice, un solo bloque. Y estaba vinculado a ese pacto, o sea que el pacto de la ley o el pacto mosaico. ¿Eh? Entonces, esta idea aparece también más adelante en el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello, yo quiero que vayamos ahí, es en Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago 2, 10. Dice así, porque cualquiera que guarda toda la ley, ahí está de nuevo aquí el apóstol Santiago, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Okay? Aquí vemos cuando él se está refiriendo, porque cualquiera que guarda toda la ley o la ley, él se está refiriendo a todo lo que es la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. ¿Okay? No podemos dividir la ley. Y ya en el pasado hicimos el estudio acerca de cómo es que era la ley de Moisés, el pacto mosaico. Era un solo, era único, no era algo de que se podía dividir en las leyes, ley moral, ley civil, ley ceremonial. No, no, no. Si uno falla en un solo punto, como dice aquí, es culpable de todos. ¿Ya? Cuando habla aquí de la ley, está hablando de un solo bloque, una sola cosa. Entonces, la ley consta de muchos mandamientos, pero funciona como una única obligación derivada del pacto. De nuevo, ese es el pacto de la ley, el cual ya nosotros ya no estamos. Espérenme un segundo, voy a cerrar aquí porque
Como que siento que está entrando mucho ruido de afuera. Ok, entonces ahí podemos ver de que se usa um, uh, un sustantivo colectivo en singular, ¿ok? Para describir ese conjunto unificado de instrucciones. O sea, cuando está hablando de la ley, no lo va a decir las leyes, sino que cuando dice la ley se está refiriendo a toditas esas leyes. Entonces, hermanos, por lo tanto, esto quiere decir que Cristo ha abolido la ley con sus mandamientos y ordenanzas. La fuerza con la que lo afirma radica en que Cristo ha abolido hasta el último fragmento o vestigio de la ley. O sea, toditita, ¿ok? Todita. No, que solo dejó aquí. No. Yo sé que tal vez se están preguntando, pero entonces, y las leyes que vemos en el Antiguo Testamento, y no de, como por ejemplo los 10 mandamientos y todo eso, vamos a ir viendo más adelante, pero aquí se está refiriendo a toditita, ¿ok? Aquí en Efesios 2:15. Y vamos a ver también una palabra en griego. La palabra griega que se traduce al español como poniendo fin a, o sea, que vimos en Efesios 2:15, poniendo fin a, la palabra que griega es catargeo. La definición de este verbo griego, y se va a sorprender cuando le diga todas las definiciones que usa, que significa esa palabra, es abolir, anular, dejar sin efecto, poner fin a, hacer totalmente inútil, reducir a la nada, destruir, aniquilar, dejar completamente inoperante. O sea que es una palabra que usó aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, al describir qué pasó con esa ley en su totalidad. Entonces, en otras palabras, Cristo ha puesto fin a la ley en su totalidad. Y hermano, no sé ustedes, pero esto resulta sorprendente que este pasaje afirme que la ley ha sido abolida, sobre todo teniendo en cuenta que existe otro pasaje que dice que él no vino a abolir la ley. Y si ustedes se acuerdan que lo vimos en Mateo 5, 17, solo rapidito para que lo veamos. Dice Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Ok. So, ¿hay una contradicción ahí? No, hermano, no hay una contradicción. Ahorita vamos a ver. Sin embargo, la verdad es que ya analizamos ese pasaje de Mateo 5 detenidamente y descubrimos que Cristo vino a cumplirla, ¿ok? Eso es lo que él dijo que vino a hacer, él vino a cumplirla. Pero este pasaje arroja luz sobre lo que sucedió después de que él la cumplió, ¿ok? Esto es lo que pasó después que la cumplió. ¿Y qué pasa? Está claro que este pasaje enseña que la ley sí ha sido abolida, ¿ok? Ya una vez que la cumplió, ha sido abolida, pero de nuevo vamos a ver en qué sentido. Um, ahora, sin embargo, y ahí es donde viene la tensión, hermanos. Por eso a veces mucha gente se queda así pensando, ¿cómo es eso? Por un lado dice una cosa y por otro. Existe otro pasaje que se encuentra en evidente tensión con este. Tan solo unos capítulos más adelante, de aquí de Efesios 2, encontramos una aprobación positiva de la ley. Y eso lo podemos ver en Efesios capítulo 6,
versículos del 1 al 2. Efesios 6, del 1 al 2. Dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Y el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya saben que a dónde podemos encontrar ese pasaje, ¿no? Esa frase, honra a tu padre y a tu madre. Es en los 10 mandamientos, las 10 palabras, ahí sale. Entonces, qué extraño, ¿verdad? Que tan solamente unos capítulos más adelante, el apóstol usa ese pasaje y usando el Antiguo Testamento, usando una ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces Pablo cita uno de los mandamientos, ya vimos que es de los 10 mandamientos, que presumiblemente o supuestamente Cristo había anulado y lo utiliza como instrucción para la vida cristiana. Entonces, la palabra mandamiento en el versículo 2 que acabamos de ver corresponde al término griego entolé, entolé. Y esta es la misma palabra empleada en el capítulo 2, versículo 15. Perdón, voy a decir aquí que se andan alborotando los perritos que tengo aquí en la casa. Ok, entonces esa palabra entolé es la misma palabra que se usa en capítulo 2, versículo 15 de Efesios, para describir aquello que Cristo ya ha abolido. Es lo mismo. O sea, la misma palabra. ¿Cómo es eso entonces que el apóstol Pablo en Efesios 6 usa este mandamiento, el entolé, y está refiriéndose a una ley del Antiguo Testamento y lo utiliza como algo bueno y positivo y para de manera de instrucción, ¿verdad? Para el cristiano. Pero entonces en el capítulo 2, versículo 15, dice que esa misma ha sido abolida. ¿Cómo es eso? Entonces, está claro, yo lo veo claro, hermanos, pero vamos a ir viéndolo más claro. Entonces, Cristo ha abolido la ley, ¿ok? Ahí queda claro, Él sí ha abolido la ley. Y, no obstante, esta sigue siendo valiosa para la conducta cristiana. O sea que la ley sigue siendo valiosa para nosotros hoy en día, para los cristianos. El pacto mosaico, incluidas sus leyes, el sacerdocio, los sacrificios y la administración del pacto, se ha cumplido y se ha llevado a su conclusión prevista en Cristo. O sea que todo eso nada más, también hemos aprendido acerca de esto, que era nada más eran sombras, eran tipos que Cristo y en el nuevo pacto, en su iglesia, es la realidad, o como dice, el cuerpo que estaba dando esta sombra, o el cumplimiento, Jesús y su iglesia y el Nuevo Testamento es el antitipo del tipo, ¿ok? Entonces todo eso era nada más la conclusión que era prevista en Cristo. Esto no significa que el Antiguo Testamento sea irrelevante. Que eso quiero que quede muy claro. Yo lo digo, hermanos, porque ha habido personas, hay un supuesto pastor bien conocido aquí en los Estados Unidos, que incluso ha dicho y causó una gran controversia. Él dijo que nosotros los cristianos debemos descartar el Antiguo Testamento porque para nosotros no es relevante. Nosotros solo dediquémonos al Nuevo Testamento. Y esa es una gran equivocación, hermano. Incluso sería algo, una doctrina falsa, creer así de esa manera. O sea que el Antiguo Testamento no es irrelevante para nosotros, hermano. Por ello, los cristianos continúan leyendo, estudiando y obedeciendo el Antiguo Testamento. ¿Okay? Aunque no exactamente de la misma manera pactual
en que lo hacía Israel. O sea, no es de la misma manera. Nosotros ya no estamos bajo ese pacto, el cual el Israel del Antiguo Testamento lo estaba. Nosotros podemos aprender de ello, pero no estamos y obedecer y estudiar todo lo que dice ahí, pero no exactamente de la misma manera. Dado que Cristo cumplió ese pacto, los creyentes ya no están bajo la ley de Moisés en calidad de ley. En cambio, los cristianos viven bajo la ley de Cristo. Entonces, para resumir, ¿cuál era y es el propósito de la ley? La ley mosaica revela el carácter y la santidad de Dios, que eso podemos ver claramente, porque obviamente eso viene de Dios, emana de Dios, podemos decirlo. Entonces refleja su carácter, ¿verdad? Su santidad, y también apunta a Cristo. De todo eso estaba apuntando hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Expone el pecado humano, que también para eso sirve, o sirvió y todavía puede servirnos. Porque quiero detenerme un rapidito ahí, porque saben de que algunos pueden decir que no, entonces solo vamos a seguir lo que solamente el Nuevo Testamento enseña que es bueno y que es malo, qué hacer y no hacer. Pero también esa es una manera incorrecta, porque si saben, hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando habla de no tener, digamos, relaciones sexuales con animales, ¿verdad? El Nuevo Testamento no lo repite. So, quiere decir que como el Nuevo Testamento no lo repite, ¿está bien que se haga durante este tiempo? Obviamente que no. Solo porque no se repite en el Nuevo Testamento no quiere decir que ahora ya es aceptable, que se puede hacer. No. Entonces, eh, la ley del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, expone el pecado humano. Podemos aprender mucho ahí, especialmente como leí en Levítico, creo que es capítulo 18, donde habla muchas de esas cosas que no se repiten exactamente igualmente así en el Nuevo Testamento. Pero igual sigue siendo algo que no debemos de hacer, es pecado. Entonces, también contiene el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la ley, contiene sabiduría y ofrece instrucción moral. Pero eso sí, cuando se lee a través de Cristo, cuando nosotros lo leemos, lo estudiamos, siempre con una lente de Cristo, ¿verdad? No lo podemos ver así, a igual como lo veían ellos, porque si lo vemos así, entonces teníamos que apedrear, matar a mucha gente por cometer ciertos pecados, ¿verdad? Y hoy en día no hacemos eso, ¿verdad? Porque no estamos bajo ese pacto como ley, ¿no? Pero si lo estuviéramos, tendríamos que hacer, apedrear a alguien incluso por quebrantar el día de reposo, cosas así. Entonces, tenemos que leer todo eso a través de Cristo. Asimismo, nos ayuda a comprender la historia de la redención. ¿Okay? No vamos a entender el Nuevo Testamento sin primero entender el Antiguo Testamento. Y lo que estaba señalando, apuntando, lo que estaba esperando que llegara a su cumplimiento. Entonces, ahí es necesario que veamos y entendamos por qué lo que se hacía en ese entonces. Y vamos a poder comprender la historia de la redención. Y también lo otro es que prefigura el evangelio. ¿Okay? Vemos muchos lugares en el Antiguo Testamento que se prefigura el evangelio, las buenas nuevas, la buena noticia de que iba a venir algún Salvador, que eso se estaba esperando. Esa era la esperanza del pueblo del Antiguo Testamento. Empezando desde lo que se le conoce como el protoevangelio en Génesis 3:15, ¿verdad? Donde Dios había prometido que iba a llegar uno
que iba a quebrar o destruir la cabeza de la serpiente, ¿verdad? Y desde ahí podemos ver muchos pasajes dentro del Antiguo Testamento que se puede ver de que ahí estaba una simiente que se estaba esperando, iba una persona que iba a venir a redimir al pueblo, a acabar con la maldad y el pecado y todo eso. Entonces, ahí podemos ver lo que es en la ley, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, todo eso. Sin embargo, no es, hablando de la ley, no es vinculante por el mero hecho de que Moisés la haya promulgado. Por el contrario, todo mandato del Antiguo Testamento debe interpretarse a la luz de Cristo y del Nuevo Testamento. ¿Okay? Así es que nosotros vamos a ver, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos las instrucciones, las leyes, ahí nosotros tenemos que interpretar todo eso a la luz de Cristo y del Nuevo Testamento. ¿Okay? La relación entre la ley del Antiguo Pacto y los creyentes del Nuevo Pacto, usted y yo, nosotros, estamos en Cristo, puede resumirse de la siguiente manera. La ley mosaica era la ley del pacto de Dios para Israel bajo el antiguo pacto. ¿Okay? Cristo cumplió ese pacto y estableció el nuevo pacto. Los cristianos ya no están sujetos a la ley mosaica como ley de su pacto. El Antiguo Testamento sigue siendo la palabra inspirada de Dios, ¿okay? Y continúa instruyendo a los creyentes. Los cristianos obedecen aquellos mandamientos que Cristo y sus apóstoles autorizan bajo el nuevo pacto. Y lo otro es que a menudo con una aplicación más profunda y plena que bajo el mandato de Moisés. Podemos ver, por ejemplo, donde dice que no matarás, ¿verdad? Pero ¿qué dijo el Señor? Que aun si usted le dice, o sea, una palabra así a tu prójimo, ya como que ya lo has matado en tu corazón. Te muestras un odio, le deseas algo, eh, algo malo que le pasa, alguna cosa, ya lo has matado en tu corazón. O sea que la ley de Cristo va más allá y no va por dentro. Por eso dice que el Señor iba a escribir su ley en nuestro corazón. O sea que no va a ser algo que va a estar escrito nada más de manera externamente, ahí en piedras o en rollos, o sea, en todo eso. No, sino que iba a ser escrita en el corazón, va a haber, se iba a profundizar aún más lo que es la ley de Dios, la ley de Cristo en los corazones de los creyentes bajo el nuevo pacto. ¿Okay? Por eso es una aplicación más profunda y plena de lo que era bajo el mandato de Moisés. Así pues, existe un sentido en que la ley, entendida como pacto mosaico, queda abolida, pero la ley, entendida como las escrituras, conserva su valor para los cristianos. ¿Okay? Lo más importante que debemos saber es que todas o toda la escritura debe entenderse, toda la escritura debe entenderse a la luz de la persona y la obra de Cristo y de la era del nuevo pacto. Saben que estamos nosotros en una nueva era, la era del nuevo pacto. Eh, eh, entonces, toda la escritura, hermanos, debe entenderse, debe interpretarse a la luz de la persona y la obra que Cristo vino a hacer y cumplir, y ahora bajo el nuevo pacto que Él inauguró y estableció, ¿okay? Lo que es el nuevo pacto.
Debemos enfatizar la lectura de toda la ley mosaica, ¿ok? Léalo, lea eso, pero tiene que ser a través de la persona y la obra de Cristo, quien es el cumplimiento y el fin de la ley. Y quiero que vayamos ya para finalizar aquí el estudio de hoy. Quiero que vayamos a Romanos 10, capítulo 10, versículo 4. Romanos 10, 4. Dice así: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y ahí está, hermano. O sea que, hermano, lo que podemos aprender de eso es que sí, Cristo ya anuló, ya abolió la ley, pero no quiere decir que esa ley no tenga utilidad para la vida del cristiano. En la serie que quiero hacer, incluso creo que le voy a poner como nombre a esa serie, aquí lo había puesto, Ética del Nuevo Pacto, o Ética bajo el Nuevo Pacto. Um, y hay pasajes que vamos a ver que los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles de Cristo, um, utilizaban mucho el Antiguo Testamento, ¿eh? para, para dar una enseñanza a los cristianos del Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto. O sea que ellos veían eso, pero van a ver que no va a ser igualita, no va a ser a igual como era en ese pacto de la ley, pacto mosaico, sino que ha cambiado y no ha sido transformado, otros han sido, bueno, eso más voy a ir explicando un poco más cómo la ley ha sido, digamos, de la ley de Moisés, me refiero, ha sido transformada eh, eh, ahora bajo la ley de Cristo, ¿ok? Como también en uno de los estudios que hicimos, dije que di la analogía de la mujer que estaba casada y que se murió su primer marido, ¿verdad? Pero entonces se volvió a casar y, y entonces el nuevo marido, ella pues le dice, no, yo no te voy a cocinar para su desayuno, digamos, tu huevo revuelto con tortillas y queso frito, no sé qué, porque eso es lo que le gustaba al marido que tuve, al que ya murió. Pero entonces el nuevo marido va a decir, pero si eso es lo que a mí me gusta, yo quiero que me dé eso. O sea, solamente porque esas leyes que ya, ok, es cierto, ya no son para nosotros de manera directa, no son, digamos, vinculantes para nosotros que estamos bajo el nuevo pacto, no quiere decir que no le podamos hallar alguna utilidad, algo que nos vaya a servir, nos va a ayudar eh, como sabiduría, y como digo también de saber toda la historia de la redención. O sea que la utilidad es inmensa, hermano. No podemos jamás decir que no vamos a aprender nada de ahí. Pero eso sí que hay que tener cuidado, y ese ha sido un problema que muchos cristianos durante las eh, épocas han cometido el error de querer tomar esas leyes del antiguo pacto y ponerlas como que directamente es vinculante ahora a nosotros. Como digo yo, también otro estudio que hicimos acerca del día de reposo, el Sabbat, que hay algunos que dicen que no, todavía tenemos que observar, tenemos que guardar el Sabbat, que para ellos es el día sábado, el séptimo día. Y otros han dicho que no, no así, sino que ahora el Sabbat o el día de reposo cambió de sábado a domingo. Pero los dos están equivocados, porque ahora bajo el nuevo pacto no existe esa manera de verlo, de que tiene que ser un día en vez de los demás días de la semana especial, sino que todos los días son especiales, y eso nada más estaba apuntando, era prefigurando, era una sombra de quién, de Cristo, que Él es nuestro descanso, en Él descansamos, en Él reposamos, ¿verdad? En Él dejamos de hacer nuestro trabajo, nuestras supuestas obras para ganarnos la salvación, para ganarnos el favor de Dios. O sea, todo eso, esas leyes
tienen su cumplimiento en Cristo. Creo que es en 2 Corintios donde dice que en Él es el sí y el amén. En Él se cumple todo. Okay. So, bueno, entonces vamos a dejarlo, hermanos. Ahora vamos a dejar un tiempecito para preguntas y comentarios. El que quiera, hermano, bienvenido. Y gracias a todos ustedes, bienvenidos a todos. La verdad que me alegra que estén presentes. Y yo sé que tal vez algunos no lo pudieron ver completo, pero ya saben que esto va a quedar grabado, se va a poner en la página de la iglesia, en Facebook y también en YouTube. So, para que vuelvan a ver, y a veces es difícil de apuntar todos los pasajes que estuve dando aquí. Ya después usted lo puede ir a ver, revisarlo y verlo de nuevo, ¿verdad? So, adelante.